buenas noches, buenos días, Metrópolis con ustedes. Recuerden que pueden acceder a este programa a través de rdmusica.com, además del canal 47 y 17. Y hoy hay celebración aquí por el nacimiento de una niña, hija del equipo, que nació en Mallorca, creo que es en Mallorca, la hija de José Julio. Es decir, que hay fiesta. Luis, usted siempre tan espléndido, me imagino que trajo ya tenemos la nevera llena. En grande, se puso colorado, don Luis, tan serio. Sí. Acusamos recibo de esta joya, qué bueno, el más reciente libro de Mario Vargas Llosa, El héroe discreto. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Alfaguara, a Ruth Herrera, a Secundino del Villar, por este envío. También la revista Black, este número trae un reportaje sobre Nelson Mandela, Jackie Núñez del Risco, el caballero silente, una buena elección para hacer marketing móvil, el arte de ser tacaño. ¿Tú eres tacaño, Freddy? No, sí. No puede serlo. Rafael Herrera llamaba cualidades ahorrativas a la tacañería de los validejos. Entonces tenemos este Black con una portada de verdad impresionante de la cara de ese apreciadísimo caballero de voz silente. Y Gaceta Judicial, como siempre, con el material que enardece esos editoriales y esos reportajes de José Luis Taveras. Búsquenla de su kiosco, Francisco, la perestroika vaticana. Entrevista a Gervasia Valenzuela Sosa, naturaleza jurídica de la adjudicación. Muchos temas con un periodista, y cuando digo periodista lo digo subrayando, porque cuando uno quiere atribuirle otros oficios y otras profesiones a Freddy, escritor, politólogo, analista, hombre perverso, te dicen mucho, difamador, él dice, yo lo que soy es un periodista. Entonces es bueno, lo más difícil para un periodista es hablar. A mí me enseña, yo aprendí esto de oídas y siempre me enseñaron mis amigos periodistas, mis jefes periodistas, tanto en el Hoy como en Jornada Extra, como en el Diario Libre, oye, ¿cuánto? El Caribe, que los periodistas no son protagonistas. No. Pero no tú, debería, sí. no debía, pero tú siempre serás protagonista por la calidad de tus acciones o la dimensión de tus acciones, porque calidad ya es un... Sí. Y siempre lo positivo de Freddy Aguas Vivas es que o te aman o te odian. Eso es fascinante, tener en Metrópolis a alguien que ya apagó el televisor y dijo, mira quién está ahí. Freddy se impone un análisis de coyuntura. Ha pasado un mes y algo de un gobierno que llegó con muchas expectativas, pero también con un grupo que se opuso a este gobierno desde antes de la toma de posesión, y yo pienso que eso marcará la historia del gobierno de Danilo Medina. Eso ha sido inédito. A partir del 20 de mayo, aquí se gestó una oposición, a veces con unos jeribetes un tanto absurdos, y ahí está el gobierno tratando de trabajar, de hacer y de gobernar para todos y todas, que es lo más difícil. También tenemos el tema de los partidos políticos que hablamos esta mañana en el Matutino Alternativo y unas acciones de una fundación que tú presides. Si te piden un análisis de coyuntura gratis, como es el que vas a hacer aquí, ¿cómo estamos, Freddy? Terminando casi el año y cumpliendo un año y tanto de gobierno de Danilo Medina Sánchez. Un año y un mes. Bueno, te agradezco el honor de compartir con ustedes, contigo y con Luis aquí, porque me encanta Metrópolis. Siempre lo has dicho, yo te lo compro. El chauvinismo, la gente que me llama y te vi y me comenta los temas, te digo, bueno, esto es lo más chulo. Antes de irme hay un tema de los periodistas que tú decías, cómo tuviste que aprender a golpes de práctica. Con el primer mártir de la libertad de expresión es el periodista, el primer afectado, porque lo primero que te enseñan en la universidad es que tú en una noticia tú ni puedes opinar, ni puedes dar sustantivos, ni puedes... Te dicen, no, mire, usted narre lo que pasó, usted no tiene derecho a decir si le gustó, si no le gustó, si es bueno, si es malo. Una forma de coaccionarte, decir, oye, ¿por qué no te puedes expresar como periodista?
Pero mira, es interesante poder hacer un análisis de coyuntura. Es una pretensión, porque eso es para los politólogos, los analistas, pero el gobierno de Danilo Medina ha navegado en dos aguas. En dos aguas, en el sentido de que el pueblo lo quiere muchísimo. Hoy aparece siendo el mandatario más apreciado de América Latina, con un 88%. Sí. Pero en la encuesta Gallup nunca antes un presidente había tenido los niveles de aceptación que tiene Danilo con un 86%. Su política educativa tiene un 91% de aceptación, que se refiere básicamente, yo pienso que una parte importante de esa preferencia que tiene Danilo la tiene porque la gente ha valorado adecuadamente su esfuerzo por hacer de la educación como su buque insignia. Pero te digo que nada en dos aguas, porque la realidad no es esa. O sea, el pueblo no ha podido ponerle a Danilo las tijerillas, las banderillas, ¿verdad?, de un gobierno malo. No le endosan algunas dificultades que hay, y eso pues tú dices, bueno, pero el gobierno está tan bien como se ve en las encuestas, o hay algunas dificultades. Hay muchas dificultades, y esas dificultades nacen básicamente de dos secuestros. Danilo nació secuestrado políticamente como presidente y nació secuestrado económicamente como presidente. Sí, porque cuando Danilo asume el poder, siempre se preparó el presidente para encontrar una situación difícil en términos económicos. Sí. Se sabían algunas pistas del déficit fiscal, se tenían algunas ideas de los problemas económicos por los que navegaba la nación, y entonces él diseñó estrategias que lo pudieran colocar enfrentando eso exitosamente. Pero cuando llega, que abre los libros, encontró un maletín lleno de facturas. El maletín del gallego. Del gallego. Sí. Y entonces creía que iba a encontrar una cosa, y sencillamente hay un país virtualmente en quiebra, con situación muy difícil. Y Danilo tiene la gran dificultad de, un secuestro económico, porque es su presidente de su partido que le ha entregado a este gobierno. Son los ministros de su partido que le han entregado a este gobierno. Entonces, ¿qué hace Danilo? Pujar hacia adentro, ¿verdad? Morderse la lengua, morderse los labios, y todos los San Antonio que echó, echarlo hacia adentro. No podía salir hacia al público a enfrentar a su partido. Y el secuestro, ese es el secuestro económico. El secuestro político es porque notablemente Danilo, sin el apoyo del presidente de la República, que era el presidente de su partido, era muy difícil ganar unas elecciones. El partido tenía 12 años en el gobierno, el partido tenía desgaste, el gobierno tenía mucha corrupción, y entonces ese lastre, Danilo tuvo que ir nadando con esa ancla colgado en sus espaldas, tuvo que ir nadando a salir a flote en un proceso electoral en el que el gran baldón representaba esa gestión de gobierno en muchísimos aspectos. Entonces, ¿qué hizo Danilo? Que lamentablemente él tenía un objetivo, que era ser presidente de la República para hacer lo que está haciendo, para hacer lo que nunca se había hecho, y lo está haciendo, y está haciendo un grandioso gobierno, pero necesitaba ser presidente para hacer lo que está haciendo. Pero para ser presidente tuvo que transar en términos políticos con el presidente Fernández una cantidad de cosas que son onerosas, que son irritantes, que son difíciles. Y cuando se pensó que eso se podía navegar hacia un tramo pequeño, y decir, bueno, en un año yo me sacudo y salgo de toda esta vaina y entonces formo mi verdadero gobierno, Danilo no pudo. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué no pudo? Ya es presidente, ya ganó, ya... No pudo sencillamente, que no es tan sencillo, porque hay un congreso. Fíjate, lo primero Danilo coge en agosto, pero encuentra un déficit fiscal tan bárbaro que necesitaba hacer una reforma fiscal. Pero la reforma fiscal se hace con un comité político que autorice a un congreso que domina absolutamente. Entonces necesitaba el Congreso para pasar la reforma fiscal. Y cuando pasó la reforma fiscal necesitaba el Congreso para pasar el presupuesto nacional. Y entonces tú no podías cancelar a la mitad de tu comité político, tirarte a todo tu partido como enemigo, hasta te expulsaban del partido, dejaban de bajar instrucciones al Congreso para que te apoyaran tu proyecto económico de gobierno, y entonces sencillamente Danilo estaba amarrado de pies y manos en términos políticos. Y tú dices, bueno, pero ya pasó, ya tiene presupuesto. Bueno, hay un congreso, interno, el octavo congreso del comandante Norte Botello, tiene unas intríngules internas donde Danilo necesita variar un poco la correlación de fuerza en el comité político, y entonces
enfrentarse a ese comité político ahora que no tiene las fuerzas necesarias en ese organismo, porque si tú ves las encuestas, alrededor del 93% de los PLDistas están apoyando la gestión de Danilo Medina. Eso quiero interrumpirte, Freddy. ¿Qué implica primero un gobierno de Danilo Medina solamente, de acuerdo a lo que tú estás planteando? Y en segundo lugar, ¿cómo combinas la aceptación extraordinaria que tiene el presidente de la República con esos inconvenientes que tú dices? Es decir, podemos inferir que el problema está en una minoría dentro del partido y que Danilo se ganó la calle. Definitivamente. La gente ha visto un esfuerzo, un presidente honesto, transparente, que quiere hacer las cosas buenas. Y hasta la gente, sin que él haya abierto la boca, Danilo no ha sido capaz, tácticamente un estratega brillante que nunca se ha equivocado en el diseño de sus estrategias políticas. Él sabe que no estaba en el momento, el boxeador sabe cuándo disparar un uppercut, un jab de derecha, tú tienes que saber cuál es el momento. Si tú te pones loca, estás tirando ya, descuidando tu defensa, te entra un recto a la cara y te tumban y te noquean. Entonces, ese es el proyecto. Danilo necesita agotar una agenda política estratégica que tiene y la gente ha entendido eso. La gente adora a Danilo y sabe que quiere hacer las cosas bien hechas. Y entonces, todas las cosas malas que la gente le ve a Danilo, es más, hasta algunas que son de él realmente. Es decir, no, ese es el grupo de Leonel que está ahí, eso es lo que Leonel le dejó y eso es lo que él ha podido hacer. Entonces la gente ha sido complaciente y condescendiente con Danilo porque ve que es un presidente bueno, es un hombre honesto, es un hombre transparente. Eso es lo que tienen los números. Los números te hablan claro. Entonces, la gente sabe que hay una parte de un PLD perverso, corrupto, ladrón, una corporación en alguna gente. Pero es una partecita pequeña. Una partecita. Bueno, lo de pequeño habría que investigarlo, ¿verdad? Pero es una partecita, porque el gran PLD, el PLD bochista, el PLD danilista, es un PLD que tiene otros criterios éticos. Danilo está haciendo un gobierno ético y moral. Danilo se ha preocupado, porque inclusive a contrapelo de sus mismos compañeros, de tratar de hacer sorteos, de hacer las cosas con transparencia. Si van a importar productos de agricultura, que lo hagan en una licitación pública. Si no hay forma de tú encontrar a Danilo como haciendo tratativas por ahí, por debajo de la mesa. La democratización de las obras públicas. Claro porque antes era dos personas que tenían todas las obras. Y entonces el Congreso del partido lo obliga ahora a esperar la recomposición del Comité Central y del Comité Político y hasta de los organismos intermedios, con el propósito de que Danilo produzca una revolución que quiera hacer dentro del gobierno. Y entonces para poder empezar a hacer el gobierno que él soñó desde niño, como diría Balaguer. De todos modos siento que hay una contradicción menos de 3 años en lo planteado, porque quien es el presidente de la República es Danilo Medina. Cuando regresemos, es un poder del Estado. Vamos a hablar exacto, pero eso lo vamos a discutir. Vamos a hablar si para esta luna de miel de Danilo Medina, como tituló en una ocasión el periódico Hoy, La Situación, si influye la debilidad del mayor partido de oposición de la República Dominicana, que es el Partido Revolucionario Dominicano, y la inmadurez de los grupos alternativos o de los famosos grupos que ya no se pueden decir emergentes porque tienen mucho tiempo tratando de emerger. Hacemos una pausa y regresamos con Freddy Aguas Vivas. Nosotros comenzamos hace 20 años a reforestar la cuenca y vimos el zapote que nos servía como elemento de reforestación a la cuenca. Sembramos los zapotes, pero no sabíamos a cómo lo vamos a vender ni quién nos lo iba a comprar. Entonces el productor tenía dos opciones, o cortaba la fruta o la dejaba ahí que se perdiera. Ellos buscaban la información de qué podían hacer porque ya habían estado averiguando fuera del país. Alguien le dice, pero ustedes pueden ir al IBI
que en el IBI ustedes lo pueden ayudar y así se acercan ellos a nosotros. Vinieron con 7 zapotes y entonces comenzamos a diseñarle productos en base a ese zapote. El IBI nos dio a nosotros la fortaleza. ¿Por qué? Porque nos dijo, con este zapote ustedes pueden hacer más de lo que ustedes realmente hacen. Y el zapote lo vamos a aprovechar en un 100%. Nosotros desarrollamos la mermelada de zapote, el zapote deshidratado, el zapote en polvo, el néctar de zapote, que es buque insignia de ellos, porque su proyección es para el desayuno escolar. Todo eso va a beneficiar a los productores, a los cosechadores, a los trabajadores y a los que manejan el centro de acopio y a los transportistas. Los productores vamos a tener la venta de nuestra cosecha asegurada. Entonces, adelantarnos y no adelantarnos, pero hay algo que es presente, Freddy Aguas Vivas. Antes de entrar, voy a hacer una pausa, porque tenemos que entrar en la querella tuya. Continuamos con el análisis político. Dije Luis Abinader y no mencioné a Guillermo Moreno. ¿Cuáles son las posibilidades de Guillermo Moreno? Y tú mencionas las encuestas. Y de las fuerzas, de las terceras fuerzas, Guillermo Moreno es el que tiene una posición que le permitiría negociar incluso con el PRD. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que Guillermo Moreno logró estructurar una propuesta muy sólida, porque si tú ves a un izquierdista sacando 61,000 votos, 75,000 votos, ya te das cuenta de que como que caló más allá del núcleo los 2,000 izquierdistas que siempre votan. El principal enemigo de Guillermo Moreno es la misma izquierda, los mismos partidos democráticos revolucionarios, porque... No, pero que Guillermo no es de izquierda. No, Guillermo pero es conservador, precisamente, pero está representando una opción de izquierda, porque al frente... la Alianza País. La Alianza País es una representación de fuerzas de izquierda muy identificadas, movimientos revolucionarios, movimientos democráticos, pero representa una fuerza de izquierda. Entonces las otras fuerzas de izquierda, tú ves que el Frente Amplio te acaba con Guillermo, o sea, como que hay esa incapacidad de los sectores revolucionarios de ponerse de acuerdo para articular una propuesta que sea bien para la sociedad. Entonces, sin embargo, si la gente se hastía del PRD y los que están desencantados de los 12 años de gobierno del PLD, podrían mirar hacia otro lugar, y la única figura que tú ves ahora mismo es a Guillermo Moreno así. Sin embargo, podrían surgir más figuras que pudiesen representar en el imaginario popular una especie de guía, de salvador, de líder, de algo que pueda articular una respuesta diferente a los partidos tradicionales que yo insisto en que están colapsando. Están colapsados, lo que no han encontrado es un sepulturero que los lleva a enterrar, pero realmente están... Pero agonizan, ¿tú crees? Precisamente porque no han hecho ninguna propuesta ustedes, sí. 20 años. No, y en 50 años dirigiendo el Estado, tú no has visto un solo avance en la solución de los grandes problemas de la nación. Al contrario, la brecha de la pobreza crece y crece, los males siguen estando como una tarea pendiente todos. Ahora se ha encauzado a la educación, que era una de nuestras principales materias quemadas, ¿verdad? Pero antes de Danilo no se puso atención a la educación. Y un país no puede echar hacia adelante sin una educación de calidad. Entonces, las opciones de izquierda yo las veo limitadas hasta tanto no seamos capaces de abrir la mente y empezar a mirar mucho más allá de lo que estamos haciendo. El caso de Guillermo Aguas Vivas y doctora es que también debe replantear su estrategia, porque con ese tema que fungló de que el presidente Fernández no es verdad que va a lograr. Primero, que no tiene partido, él perdió el partido, y con esa actitud el partido, el que puede darle el partido es una Junta Central Electoral que ya dijimos quién tiene control de ella. Por un lado, al menos que llegue a un acuerdo con un PRD que, como usted señaló, tenga que buscar un candidato, una opción alternativa.
Pero ese es el problema fundamental de Guillermo. Es algo que yo le llamo la ilusión cívica, y lo escribí en mi columna de la revista La Lupa, y recordaba el caso de Viriato Fiallo y del PRD hace muchos años. Freddy, me llama la atención el bajo perfil que tiene una acción tuya en contra de un funcionario que, si hacemos una encuesta, no fue muy valorado ni muy querido durante los gobiernos de Leonel Fernández. Me parece además que con esa actitud expones algunos pudores de grupos que creen que solo imputando a Félix Bautista prevaricación y a Leonel Fernández ya tienen la patria consigo. Pero tú has interpuesto querella en contra de Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, y de un personaje muy poderoso, Abu Naba. Abu Naba, sí. ¿Te vas a cansar o vas a continuar con esto? No, yo voy a continuar. ¿Hay alguna manifestación en la Lira? Ha tenido muy bajo perfil, como usted dice, doctora. Yo no he querido explotar la parte mediática. Me llamaron cuando se le embargaron todas las cuentas a Mustafa Abu Naba y a Víctor Díaz Rúa. Me llamaron de algunos medios y respondí. Pero yo no he querido que se vea como que es un afán de que yo estoy haciendo esto porque quiero figurear, porque quiero protagonismo. Tenemos una fundación, Primero Justicia, que es la que está encauzando una serie de procesos contra todo este tipo de ladronazos que tiene el país. Y entonces esas acciones van siguiendo un curso muy bueno. ¿Son presuntos todavía, presuntos ladrones? No, son ladronazos, lo que son... tú quieres provocarlo para que lo demanden en Miami, ¿no? No, yo estoy loco porque me demanden, ¿verdad? Para meterme en esa cola. Pero no, realmente yo tengo todas las pruebas por las que yo los puedo acusar de ladronazo. La justicia está entendiendo lo mismo que yo, porque los procesos a que ellos han sido sometidos, por ejemplo, son dictaminados por la Fiscalía del Distrito Nacional, por jueces que han ordenado los embargos. En un proceso de investigación, tú dominas bien el tema, que se ordena la inmovilización de fondos de una persona. Cuando un juez te da una sentencia ordenando, es porque encuentra muchas evidencias de que hay... ¿Qué ha dicho el exministro? En un programa te imputaban una relación con Víctor Díaz Rúa y que eras malagradecido. No sé si trabajaste con él o qué. No, nunca he tenido ningún tipo de vínculos con Víctor Díaz Rúa, nunca. Porque aquí siempre hay que buscar algo más. Sí, mira, personal, Víctor Díaz Rúa estuvo por Obras Públicas y yo quiero que alguien busque un solo cheque de publicidad. Nunca he tenido una cuenta de publicidad, nunca he tenido un contrato, nunca he tenido absolutamente nada. Aunque nosotros no quiere decir trabajamos juntos en la campaña del 2000 de Danilo Medina en equipos que procuraban. Yo trabajé con Danilo Medina en el 2000, toda la vida, siempre he estado al lado de Danilo Medina, pero coincidíamos en algunos equipos de finanzas, de cosas para Danilo Medina, pero no que él y yo tuviésemos ningún tipo de relación. Entonces, mal agradecido de qué. Ahora, éramos amigos de esas líderes políticas y yo le he dicho, señores, en mi libro yo mencioné compadres míos que yo quiero con el alma. En el banquero del presidente yo tenía que mencionar compadres que estaban aparecían en los documentos y yo no podía publicar Carmen Inbel y entonces dejar a Luis porque Luis es compadre mío. Entonces yo sería un charlatán. Entonces Víctor Díaz era un amigo mío, éramos amigos, pero nunca... Ni hemos bebido juntos, nunca hemos comido juntos, nunca hemos... ¿No te ha brindado vino? No, yo no he podido disfrutar de las rubias. La rubia, el vino, no, me he perdido de la rubia, Carmen. Pero dime algo, Freddy, ¿cuál ha sido la reacción del exministro? ¿No te ha hecho caso? ¿Se ha dirigido a algún medio? Yo pienso que sí, que me ha hecho mucho caso, porque él, por ejemplo, él ha acudido al presidente Fernández para que hable conmigo, ha hablado conmigo en 2 o 3 ocasiones el presidente Leonel Fernández. Él ha acudido a Danilo Medina en 3 ocasiones al presidente de la República para que el presidente hable conmigo. Él ha acudido a grandes empresarios amigos mutuos. Yo tengo alrededor de 8 misiones de paz de Víctor Díaz Rúa tratando de que yo me retire del proceso. Y yo realmente... Usualmente esos procesos terminan con abrazos, yo le llamo los pérfidos abrazos. Se buscan... Yo soy radical en mi ¿Por qué ha sido tan tímida la cobertura de ese caso? Digo, hay grupos corporativos que controlan algunos medios, pero ¿qué crees?
Mira, Víctor Díaz se convirtió durante mucho tiempo en el superministro, el megaministro, lo que sé yo, cuántas vainas, producto de una acción mediática, un apoyo inusitado de la prensa en muchos sentidos, y entonces tiene un gran agradecimiento. Eso sí, son gente que le agradece mucho a Víctor Díaz, y entonces como que no le gusta mucho batir la cuestión, ¿verdad? Entonces... en ese sentido yo pienso, pero no me inquieta la cobertura mediática siempre que la justicia esté actuando como está actuando, con mucha seriedad, con muchísima responsabilidad. ¿Cuál jurisdicción está apoderada? Está la fiscal del Distrito Nacional. He tenido conocimiento que hay aprestos para tratar de sacarla del expediente. La amenazaron con impugnarla, eso es recusarla, y entonces no hay ninguna razón. Pero para... ¿Y Mustafa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué incluye a Mustafa? ¿O es una querella diferente? No, es la misma querella. Había una acción perversa de una triangulación que implicaba estafa al Estado Dominicano, y hacían una triangulación que llegaba hasta el lavado de activos a través de que, por ejemplo, le compraban el asfalto. Por ejemplo, la ley 340 impide que tú en una licitación tú puedes ganar un contrato y se te pueden hacer hasta 2 adendas, pero esas 2 adendas no pueden pasar del 25% del monto original del contrato. Que ganaste, Víctor Díaz Rúa, desde el 2003 hasta la fecha, le hizo 14 adendas a un contrato por un 2000% del monto del contrato original. Entonces tú dices, pero si la ley nada más te da hasta un 25%, ¿cómo? Para no volver a licitar el asfalto con las empresas que podían hacerlo, entonces no licitaba, sino que te hacía una adenda al contrato. Vamos a hacer una adenda cada vez que iba a comprar el asfalto, cuando se ameritaba hacer una nueva licitación y una nueva compra de volúmenes de 20 millones de dólares, 40 millones de dólares se hacían como adenda, cuando el contrato era realmente de 20 millones de dólares el original, te hacía adenda de 40 millones de dólares para hacer. Pero él solo como ministro de Obras Públicas. Él solo como ministro de Obras Públicas. Entonces, ¿qué sucede? Que esos contratos se los daban a una empresa que se llama Sargent Petroleum, Petroleum Trading Group. Petroleum Trading Group, cuando tú vas a impuestos internos y vas al registro de contribuyentes, de proveedores del Estado, no existe registrado. Una empresa que no existe ni en la DGI, ni en la Cámara de Comercio, ni en ninguna parte. Entonces, ¿cómo tú le das un contrato de 40 millones de dólares a una empresa que no existe? Cuando entonces, la ley establece. Petroleum Trading Group se lo daba a Sargent Marine, que es la empresa de Mustafa Abunaba, y Sargent Marine iba el contrato que le daba a Víctor Díaz Rúa, entonces iba al Banco de Reserva y buscaba los 40 millones, los 20 millones de dólares de esa compra, y con el dinero del Banco de Reserva, entonces iban y compraban el petróleo, el asfalto, ¿verdad? El AC30. Entonces, ¿qué resulta? Que con ese dinero, entonces Obras Públicas le pagaba al Banco de Reserva, pero incluía, de acuerdo al contrato, todos los intereses, gastos, moras, todo lo que tenía que ver con los costos financieros de una operación. O sea, yo te doy a ti para que me suplas los muebles de mi casa, y entonces tú con mi contrato vas al banco, entonces coges un préstamo para tú poder comprar los muebles para suplir los muebles. ¿Y el otro dinero dónde está? ¿En una cuenta de quién? De nadie. Lo triangulaban y se lo llevaban para Miami, para la Sargent Petroleum, y entonces hacían un lavado de activos. No hay un solo peso pagado de impuestos. Te estoy hablando de operaciones por 500, 600 millones de dólares. No hay un solo peso de impuesto en el Estado Dominicano. Y eso te habla de una barbaridad. Son muchachos habilidosos, inteligentes. Creativos. Hacemos una pausa. Exageradamente creativos. Estos muchachos que están de fiesta realmente. Tú miraste también, porque sí. por un comando. Una coincidencia. Sí, una feliz coincidencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con la oposición? Esto ha permitido también que el presidente Danilo Medina pueda hacer, y Luis González mencionaba, decía, es un solo poder del Estado. ¿Y tú crees que lo tiene difícil el presidente en el poder legislativo? Sí, no solamente difícil, Aguas Vivas lo señaló. Yo creo que el presidente Danilo Medina Sánchez tiene el ejecutivo
parte del Ejecutivo, porque incluso no todo el Ejecutivo. La mitad del Ejecutivo. Pero el Legislativo, el Judicial, el Tribunal Constitucional, el Poder Superior Electoral, todo eso responde a otro. De manera que el presidente tiene una parte del poder, que si vamos a la esencia, al origen de la trilogía de poder, ni siquiera es el poder más importante. Claro, en este país lo es, sí, pero el Parlamento, que es el presidente Danilo, tiene poco control en el Congreso. Pero no le ha ido mal en el Congreso, Luis. No, pues precisamente por lo que señaló Aguas Vivas. Por toda una configuración de acuerdos que son los que le dan estabilidad y gobernabilidad. Pero déjame decirte que... Espérate, Danilo es un individuo, como tú hablabas, de estratega, que sabe hacer acuerdos. Que sabe hacer acuerdos. No sé si en la condición de presidente sea igual. Bueno, pero habría que ver. Yo creo que le han dado un tumbe. Yo creo que me lo han estafado en los acuerdos que ha hecho. Pero bien, mira que tú tienes que ver lo siguiente, que en la democracia, los griegos nos enseñaron que la democracia era el poder del pueblo. Que el pueblo. Entonces resulta que si tú pudieras hacer una especie de simbología entre el poder que detenta, que narraba Luis, que detenta por ejemplo Leonel Fernández. Leonel Fernández tiene el poder, una parte del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el electoral, el constitucional. Cámara de Cuentas, tiene todo. Electoral. Y entonces tú dices, bueno, ¿y cómo es que con tanto poder resulta que las masas en este momento le están negando su aprecio, su aceptación? Leonel Fernández aparece apoyado por un 15% de la población, cuando Danilo, sin poder ser candidato, aparece con un 50%. Pero cuando Leonel es medido al interior de su partido, solo el 17.7% del PLD apoya a Leonel Fernández. Eso te da que un 82.3% rechaza a Leonel Fernández en el PLD, del partido, siendo Leonel el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. La última encuesta Galo de 2 semanas nos presenta a un presidente del PLD, a Leonel Fernández, con solo 17.7 en su partido. Sin embargo, lo van a dejar ahí como presidente. Bueno, eso fue una transacción también, porque ellos todos, haciendo una prevaricación, el uso para su provecho personal del cargo que tenían en el comité político, se reeligieron por 5 años más. Ellos mismos, incluyendo al secretario general y al presidente. Nadie puede legislar para su propio provecho, pero bien, ellos lo hicieron. Entonces, en este caso yo te decía que ese poder que tiene Leonel Fernández es un poder que ha sido muy debió ser aplastante, debió ser para que el hombre estuviese arrasando con todo, y yo lo siento en mucha desventaja. Ahora, a lo que voy es que tú tienes muchísima razón. La oposición política, es increíble cómo no entendió el proceso que se estaba viviendo en la República Dominicana y cómo no fue capaz de articular un proyecto opositor que realmente pudiera ser creíble y que hiciera la articulación necesaria para congregar a todos los sectores en torno a sí, porque el PLD transita hacia sus 16 años de gobierno, 12 de los cuales son consecutivos. Y tú recordarás que hasta Balaguer a los 12 años pereció descansó. Porque hubo un momento. Pero volvió. Bueno, pero volvió 8 años después. Entonces, el tema es que la oposición, el espectáculo que da el PRD es tan especial, destruyéndose a sí mismo, que está en una lucha fratricida entre varias tendencias del PRD, pero ahora la que tiene un poquito ganancia de causa, está entrando en lucha entre ellos mismos. Se está matando ahora mismo Miguel Vargas con Duvergé, con Sarra y esas cosas. Entonces, eso te ha dejado al Partido de la Liberación solo en un escenario en el que ahora mismo las preferencias están dando un 51% contra 22% del PRD, y tú dices, bueno, pero ya el candidato del PLD es el próximo presidente de la República. Pero no es tan sencillo, Aguas Vivas, precisamente usted que entiende la ciencia política, la lucha interna es la más. O sea, eso lo que está es generando que internamente en el PLD cualquiera, ellos entienden que ya ganaron las elecciones, eso va a originar que ya hay 6 precandidatos y puedan salir 7 más, y eso puede profundizar la lucha en estos 2 años dentro del PLD, que podría traer situaciones
que pueda aprovechar un PRD que se pueda recomponer, porque faltan 3 años. O sea, yo no descarto que un PRD se pueda recomponer. No faltan 3 años, es un error de cálculo porque vamos a ver cuánto falta. Nosotros tendemos a creer que los tiempos electorales son el calendario cronológico y no lo es. Fíjate por qué. Cada partido elige las elecciones son el 20 de mayo del 16. Pero el 15, cada partido, 15 de mayo, domingo 15 de mayo del 16. Pero resulta que todos los partidos eligen un año antes a su candidato presidencial. Eso es, te estoy llevando a mayo del 15. Ya venimos al mayo del 15. Pero resulta que para tú lograr ganar una convención en tu partido en mayo 15, tú tienes que empezar en mayo 14, un año antes, al proceso interno de las primarias internas de cada partido. 7, 8 meses. Entonces tú tienes solo para conformar una opción creíble y de poder, tú tienes desde aquí hasta mayo, 7 meses. Del 14, tienes razón. 7 meses. Entonces, porque tú dices, no, pero para tú ser candidato presidencial, tú tienes que recorrer un año de precandidaturas. Y entonces no son los mismos calendarios. ¿Qué va a pasar? Y un analista como tú, un periodista, no le gusta que lo pongan como Walter Mercado a hablar del futuro. Pero de acuerdo con los elementos que tenemos hoy, ¿qué vislumbras en el Partido Revolucionario Dominicano? Unidad, como decía Balaguer, que los PRDistas son como los judíos que pelean de día, pero en la noche se juntan, o la separación, o un acuerdo tragando el rencor y que finalmente el presidente Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado se unan y digan que pa'lante que van. Mira, yo tengo un análisis que yo hice, un escrito, un artículo, es muy largo y no me lo han publicado todavía, pero yo decía, mira, una rara coyuntura, aunque digo que es una rara coyuntura en el PLD, yo me planteo la siguiente teoría, que es un poquito arriesgada, pero prefiero correr el riesgo. Yo digo, en el 2016 no concurrirán a las elecciones ninguno de los candidatos tradicionales, ni ninguno de los líderes tradicionales de la política dominicana. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, por lo que tú dices, hay una lucha tan frontal entre Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía que ninguno arriaría sus banderas para apoyar al otro. Ninguno va a decir, bueno, está bien, vamos a llegar a un acuerdo y Miguel es el candidato y yo acepto. O Miguel va a aceptar que Hipólito sea el candidato porque tiene las masas. Cuando se midan, cuando estén conteste de que Miguel tiene el partido pero no tiene las masas y que Hipólito tiene las masas pero no tiene el partido, necesariamente tendrán que arribar a un acuerdo que implicaría la asunción de una tercera figura porque ninguno va a aceptar. Ni Miguel va a aceptar del PRD o cercano al PRD, donde ellos digan, ok, ni yo te acepto a ti ni tú me aceptas a mí. Vamos con una figura que sea equidistante, que sea amigo de los dos, compadre de los dos, y entonces surge un Luis Abinader. Un mesías. No, porque Luis Abinader participó de manera neurálgica en este proceso y entonces es un nuevo líder. Ellos necesariamente, es mi teoría, yo entiendo, ellos tendrán que abocarse a negociar, concurrir con un candidato que no sea hostil a ninguno de los bandos. Y eso va a impedir que sea ni Hipólito ni Miguel van a aparecer en la boleta. Del lado del PLD yo digo, bueno, Danilo Medina definitivamente no solo la Constitución se lo prohíbe, sino que él también se opone a hacer ninguna tratativa para imponerse como candidato. Entonces, si Danilo Medina no puede ser candidato, Leonel Fernández tiene una situación dificilísima. Leonel nunca ha perdido un certamen electoral, nunca ha perdido en un torneo, y él se considera invicto. Entonces dicen sus asesores internacionales que él no solo no iría si tiene dudas, sino que si él no está absolutamente seguro de que gana las elecciones, él no va a presentar candidaturas. Porque él preferiría preservarse para el 20 antes que correr el riesgo de, en un momento en que todo está actuando en su contra, tiene la sociedad civil en contra, tiene el empresariado, los grupos mediáticos, las redes sociales, tiene una situación dificilísima. Y entonces no se prevé que en esos 7 meses que te digo que hay que lograr para ser candidato, que él pueda voltear la tortilla. En ese escenario, Leonel preferiría escurrir el bulto y dejar que otros corran el riesgo del 16. Y entonces, porque mi mismo artículo dice que el PLD gana, de acuerdo a los posicionamientos y el deterioro del PRD, el PLD gana las elecciones con cualquier candidato que presente en la boleta, menos con Leonel Fernández.
Entonces yo tengo un artículo. Pero eso es grave para el presidente Fernández, bueno, que lo digas. Yo tengo un artículo que dice, solo se pierde con él. Cuando estábamos en la campaña de Danilo, que él derrotó a Danilo, los leonelistas, los reeleccionistas, solo se gana con él. Entonces yo tengo un artículo que dice, solo se pierde con él. Las posibilidades de la vicepresidenta de la República en la coyuntura que tú esbozas, ¿cuáles serían? Bueno, tiene dos situaciones difíciles. La primera es el esposo, que se niega a darle paso, cediéndole. Él dice que el político en la casa es él y que eso no se discute. Y entonces Leonel no quiere que Margarita le haga sombra y no está dispuesto a prestarle sus bases para que ella galope sobre esas bases. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Que doña Margarita, que apareció en abril de la Galo con un 26% de intención de votos, baja a un 11%, ya sobrepasado hasta por el mismo Leonel, que ella tenía muy debajo. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú, esta situación de que Leonel es su principal opositor, le agregas el hecho de que Margarita, en el PLD el sistema de elección de los candidatos presidenciales tiene dos sedazos. El primero es que el comité político es quien selecciona a la plancha de candidatos, te baja 5, 4, 3, pero lo baja el comité político, selecciona, bueno, van Francisco Javier, Reinaldo, va Carlos Amarante, Temo, te baja 5, 6 precandidatos, pero lo escoge el comité político de acuerdo a una serie de méritos. Y entonces el comité central es quien selecciona al candidato presidencial. Entonces Margarita no las tiene todas consigo en el comité político porque nadie la conoce como una militante PLDista de toda esa fila que tú ves sentado. Esos 24 turpenes que están ahí, todos aspiran a ser presidente de la República. Unos más, otros menos. Creen con los méritos. Pero todos se creen con una meritocracia de 25, 28, 30 años al servicio de ese partido día y noche, para que venga la esposa de Leonel a salir con la candidatura. Pero ella tiene una militancia de muchos años, Freddy. Militancia de muchos años. Bueno, como primera dama, con sus ayudas solidarias. 8 años, 4 años de 8 años de primera dama. Ajá. Eso es una militancia partidaria. Y va a tener 4 como eso es una función como esposa de Leonel Fernández, pero en el partido no representaba absolutamente ningún trabajo partidario. Entonces, sencillamente, te estoy hablando de cómo está la motivación en el comité central. Y si tú en el comité político, si te vas al comité central, tampoco tiene el concurso de fuerzas que actúan ahí para... Entonces, tú le imputas que ella no vendió nunca un periodiquito. No, eso que tú vendiste. Ni hizo alcancía, uno conoce en los parques con una alcancía, los esfuerzos concentrados, vanguardia del pueblo, recoge finanzas en el organismo, eso no sé. Y se aprendió teoría y acción. No solo eso, nunca ha estado en un local del PLD y es una mujer brillante, o sea, yo le tengo una gran admiración, le tengo mucho respeto a doña Margarita, pero no tiene una militancia PLDista que tú puedas convencer al comité político de que ella pueda bajar. Pero además, si Leonel pretende bajar, los dos esposos no pueden bajar como precandidatos. O sea, hay un asunto de que ella tiene como ancla muy fuerte el hecho de que Leonel no la va a dejar pasar. Entonces, una pausa, porque esto Freddy lo puso muy caliente. Regresamos de inmediato. La educación superior es el subsector donde se forman profesionales altamente especializados, capaces de liderar los procesos de desarrollo del país. Para la construcción de un sistema de educación superior de excelencia que facilite la transformación económica y social, proponemos las siguientes metas. Educación superior accesible para todos, especialmente para los que menos tienen. Pruebas de acceso y carreras acreditadas para garantizar la calidad. Una oferta educativa orientada al empleo y con estándares internacionales. Excelencia en la formación de educadores. Apuesta decidida por la ciencia y la tecnología de la mano con las empresas. ¿Qué puedes hacer tú para mejorar la educación dominicana? Súmate al debate y aporta tus ideas en www.pactoeducativo.do.
A veces estas operaciones, así como con cierta destreza, con destreza financiera, destreza económica, para el común de los nacionales y las nacionales, no, cuidado con Maduro y el dos y las, es difícil. Pero de acuerdo a lo que yo he leído de lo que usted ha expuesto, creo que se hicieron operaciones ya al tris de entregar el gobierno, y eso sí es peligroso. Bueno, yo entiendo. ¿De qué se trata eso? Yo entiendo, el pobre Víctor le había ido tan mal en los 8 años de gobierno entre INAPA y Obras Públicas, le había ido tan mal que se había acabado el gobierno y no tenía un chele, parece, porque, señores, el 15 de agosto se reúne Mustafa Abu-Nabha, te estoy hablando 24 horas antes de salir del poder, y de un dinerito se hizo un presupuesto complementario de 79 mil millones y se le mandaron 23 mil millones a ti te van a someter por difamador. Yo estaría feliz de que me sometan. Nunca nadie ha podido someterme. Miami mejor. Sí. No, y si es Miami mejor, y me permite ir a viajar para Miami con frecuencia. Sí. Mira, nunca nadie ha podido desmentirme las cosas que yo denuncio. Fíjate qué hicieron. 15 de agosto, se acabó el gobierno, hay 24 horas para entregar, que tenemos que salir de aquí. Entonces, en el contrato, una aberración bárbara le establece un monopolio del transporte de asfalto a Mustafa Abu-Nabha para la República Dominicana, al punto, Mustafa Abu-Nabha es enemigo de Chávez porque apoyó a Carlos Andrés Pérez en las conspiraciones que tenía para tumbar a Chávez en Venezuela. Abu-Nabha le daba dinero y Sargent Marín. Entonces Chávez lo declaró enemigo al punto que cuando Hipólito se pararon todos los embarques de Petrocaribe hasta que no salieran de Abu-Nabha. ¿Qué pasa? Que ese mismo día, 15 de agosto, viene Víctor y se recuerda que hay un párrafo del primer artículo, del primer contrato que hace, que dice que se le da el monopolio del transporte del asfalto a tal punto que cualquier galón de asfalto que llegue a la República Dominicana en un barco que no sea de Mustafa, tiene que pagarle 10 centavos de dólar a Mustafa. Entonces, el asfalto de Petrocaribe que nos regalaba Chávez, fiaba con tanta facilidad, había que darle 10 centavos de dólar por cada galón de Petrocaribe. ¿Y eso está escrito? Escrito en el contrato, pero una barbaridad. ¿Y se le sigue pagando entonces? No se le sigue pagando. Lo que hicieron fue que el 15 de agosto recogieron todos los barcos de asfalto que habían entrado al país en el gobierno de Leonel Fernández desde el 2004 al 2012, que no habían venido por Mustafa Abu-Nabha. Todos los barcos empezaron a calcularle todos los galones y eso le hizo 15.500.000 dólares. Entonces le dieron un cheque de 15.500.000 dólares a Mustafa Abu-Nabha. Víctor Díaz Rúa y él se repartieron ese dinero y entonces le dieron un tumbe al Estado Dominicano. Y eso tuvo como consecuencia, ¿por qué? El monopolio del transporte del asfalto es inconstitucional. La Constitución prohíbe los monopolios a menos que no sea a favor del Estado. En segundo lugar, ¿cómo tú me vas a decir a mí que un asfalto que trae Petrocaribe en un acuerdo muy especial y muy bondadoso para la República Dominicana, tú lo vas a manipular para sacarle por cada galón que entre de asfalto 10 centavos de dólares? Esos 15 millones de dólares cometieron un doble atraco. Resulta que como nada más había del presupuesto 11.500.000 dólares, entonces le regalaron a Mustafa 3.648.000 galones de asfalto que quedaban en el tanque de él, se lo endosaron, pero con el agravante de que ese asfalto no era de obras públicas, era de la Refinería Dominicana de Petróleo, que es la mitad de Chávez y la mitad de República Dominicana. Freddy, ¿por qué dicen que este país es pobre? Es mal administrado, decía un político. Freddy, ¿quiere decir que eso se firmó y se redactó entre el Ministerio de Obras Públicas y el señor Mustafa Abu-Nabha? Y Mustafa, las dos cosas, la adenda que le pagan esos 10 centavos, el cheque, todo eso está en documento que tiene la Fiscalía. En un contrato está redactado. En un segundito que nos queda, ¿por qué un hombre como usted no está en el gobierno de Danilo Medina Sánchez? Porque yo no acepto cargos públicos, eso es para tigres. Yo nunca en mi vida he aceptado cargos públicos y gracias a Dios no los he necesitado. Mis muchachitos, que son muchos, comen bien todavía. Yo nunca he aceptado cargo público, no me interesa. Pero es amigo del presidente, eso es el mejor cargo afectivo y amigo mío. Yo le dije, mira, yo lo que le voy a decir a la gente que somos amigos, y ya con eso. No le diga que no me desmiento. Señores, yo creo que Freddy debe volver. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Buenas noches y buenos días.